Buenas tardes, amigas y amigos. Muy distinguido señor doctor Javier Díez de Urdanibia Fernández, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila. Muy distinguidos señores panelistas que me han antecedido. Muy distinguida señora doctora Julieta Morales Sánchez, directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señoras y señores, reciban un saludo con mucho afecto, pero también con mucho respeto, de la maestra Aurelia González, secretaria de la Función Pública. Es un gusto y un honor para mí atender la invitación que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Zaragoza, formuló al doctor Eber Betanzos Torres, subsecretario de la Función Pública, que les envía un saludo también muy afectuoso y respetuoso, para participar en este primer Congreso Internacional Desafíos para los Derechos Humanos en el Tercer Milenio, en esta ciudad de Torreón, Coahuila, una tierra de gran tradición, pero sobre todo de un renovado esfuerzo humanístico, pero principalmente por estar aquí con mis amigos de la Comisión de Derechos Humanos, celebrando sus 25 años de existencia, consolidándose como un organismo protector de derechos humanos de los más importantes de este país. Muchas felicidades. También saludo con mucho respeto a las personalidades que nos acompañan y muy en especial a la distinguida audiencia. Con su presencia da testimonio de la valiosa contribución que este evento representa para el tema de los derechos humanos en nuestro país. En el contexto del tema del foro me centraré, amigas y amigos, en platicar a ustedes muy brevemente cómo vemos desde la Secretaría de la Función Pública los retos y perspectivas de las instituciones públicas a casi 6 años de la reforma de junio de 2011 en materia de derechos humanos y su impacto a partir de la reforma constitucional de mayo de 2015 que da vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Y para ello utilizaré una metodología que aprendí de un viejo amigo, el doctor Miguel Polaino, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, que al hablar sobre los 15 minutos de la teoría del delito, precisamente refería o hablaba sobre el pasado, presente y futuro, o retos y perspectivas de la teoría del delito en el mundo. En este orden de ideas, utilizaré esa metodología, si ustedes me lo permiten. Inicio. Primer minuto, a manera de antecedentes, basado en el tema de los derechos humanos. Miren ustedes, efectivamente, el 5 de febrero conmemoramos una de las fechas más importantes del México contemporáneo, ya que se trata de 100 años de historia y tradición constitucional, política, social, cultural, económica, en suma de la construcción y desarrollo del proyecto de nación de todo el Estado mexicano. Me refiero al 5 de febrero de este año. También, en estos últimos meses, el país ha experimentado un proceso de cambios trascendentes que han repercutido en múltiples y diversas reformas constitucionales y en los últimos años más de 690 modificaciones, y dentro de ellas la de Derechos Humanos del 10 de junio de 2011 ha sido muy importante, ya que además de ampliar el espectro de derechos de las personas y otorgar un rango prioritario en el sistema de fuentes a los tratados internacionales, como ya lo han mencionado los que me han antecedido en el uso de la voz, tratados internacionales de derechos humanos a la luz de la cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona, reconoce además los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. Esta reforma, en consecuencia, amigas y amigos, implicó una renovada orientación política dentro del sistema constitucional mexicano. En este orden de ideas, el nuevo paradigma de los derechos humanos con la reforma de 2011, como lo han señalado diversos autores, exige hacer un análisis partiendo de la base de que los preceptos contenidos especialmente en el artículo primero configuran ciertamente un modelo constitucional diseñado para una mejor protección de las personas y los grupos, ya sea a través de la vía administrativa
por la vía no jurisdiccional o por la intervención última y definitiva de los jueces. Ahora bien, para entender los problemas que enfrentaba México en materia de derechos humanos en esa época, cuando se gestionó la reforma, se gestó la reforma, era necesario conocer los asuntos que estaban generando mayor inquietud y agravio en la sociedad. Una muestra la observamos en la posición en la que se encontraban muchas personas a lo largo y ancho del territorio nacional, como las niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes e indígenas, entre otras, quienes por su situación de vulnerabilidad tenían un alto riesgo de padecer violencia. Otro ejemplo, lo advertimos en aquellas regiones en las que era necesario fortalecer las condiciones para obtener, en definitivo, una mejor calidad de vida. Así las cosas, la problemática de los derechos humanos al inicio de la segunda década del siglo XXI centró su mirada en temas vinculados con el desarrollo del país y la protección de los grupos más vulnerables, sin descuidar, desde luego, las violaciones a derechos humanos en materia de seguridad pública y justicia, inercias que venían de años atrás que era necesario atender en aquel entonces y prevenir para el futuro. Por otra parte, los derechos humanos cobraron un significado fundamental a nivel internacional, motivado por las transformaciones y los fenómenos globales que condujeron a las naciones a reconsiderar los principios y los valores individuales y sociales del ser humano. El aspecto migratorio encabezó la lista de temas prioritarios, como lo han señalado nuestros compañeros. El escenario previo a la reforma permitió entonces observar cuáles eran los principales agravios que existían en el país, con el objetivo de adecuar las políticas públicas y las estrategias de gobierno a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que diera respuesta, por una parte, a las recomendaciones emitidas, por ejemplo, por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del primer y segundo examen periódico universal, y por otra parte, que estableciera políticas públicas orientadas a la prevención de violaciones a los derechos humanos. Para la elaboración de las políticas públicas en la materia, fue necesario, amigas y amigos, partir de una agenda en la que, recuerdo, fue precisamente la CNDH quien contribuyó de manera fundamental a un documento orientado en 25 vertientes, destacando la protección a la salud, el derecho a la educación, el acceso al agua, los derechos laborales, la igualdad entre mujeres y hombres, la atención a la familia, los derechos de las niñas y adolescentes, los ataques a defensores de derechos humanos, los agravios a periodistas, los migrantes y desplazados, la atención a las personas con discapacidad, el arraigo, cateos ilegales, la desaparición forzada de personas, las detenciones arbitrarias, el tema de la tortura y la atención a las víctimas del delito. En suma, el respeto a la dignidad de la persona y de sus derechos sería el centro del sistema jurídico mexicano a raíz de la reforma constitucional. Los derechos humanos se convirtieron en una de las expresiones fundamentales del actual contexto global y estableció una fuerte reestructura de las políticas públicas para hacerlos una realidad. Fue, como lo han dicho algunos derechohumanistas, la culminación de un proceso histórico que inició con la adhesión del Estado mexicano a la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 y continuó con otros eventos relevantes como la suscripción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de la Convención Americana de Derechos Humanos en 1981, así como la creación misma de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1990 y de ahí todas las comisiones de derechos humanos del país. Presente. ¿En dónde nos encontramos? Sexto minuto. México ha avanzado en la construcción de un régimen de derechos humanos. Ello se puede advertir no solo a través de la respuesta internacional del Estado mexicano, reflejada en la firma de más de una centena de tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino también a través de las profundas reformas a su sistema constitucional y legal orientadas hacia la armonización con esos tratados y sobre todo a establecer o dejar sentadas las bases estructurales del proyecto de nación que ahora encontramos en la Constitución. La edificación constitucional de un régimen de derechos humanos
se ve con otra óptica, esto es, dentro de la relación gobernantes-gobernados, el énfasis en la obediencia al sistema legal corre ahora a cargo del poder público, situación que se ve con mucha claridad en el texto actual, que establece la obligación de todas las autoridades en el ámbito de sus competencias de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Lo anterior implica que las instituciones del Estado se deben al servicio de la persona. Hablamos de normas de alto rango que tienen un carácter vinculante, lo que se puede constatar con los principios de aplicación que precisamente la propia Constitución señala en esta materia y que son los que hemos mencionado: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Ahora bien, hablando de reformas constitucionales, amigas y amigos, permítanme muy respetuosamente traer a la mesa la promulgada por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el 27 de mayo de 2015, que da vida al Sistema Nacional Anticorrupción y que en uno de sus aspectos fundamentales busca, al igual que la de derechos humanos, que los servidores públicos de todos los ámbitos de gobierno cumplan con la ley y realicen buenas prácticas en el ejercicio del servicio público. Les doy un dato. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dado a conocer la tercera encuesta de calidad e impacto gubernamental levantada el año pasado, alrededor del 40% de los mexicanos consideran que la corrupción es el segundo problema que más les preocupa, solo superada por la inseguridad. Esto se ve reflejado en los trámites, pagos y solicitudes de servicios públicos realizados por los mexicanos, por tratar un tema, así como otro tipo de contactos que tuvieron con servidores públicos de áreas urbanas durante 2015. La tasa de prevalencia de corrupción fue de 12.590 víctimas por cada 100.000 habitantes, mientras que la incidencia fue de 30.097 actos de corrupción por cada 100.000 habitantes. En este contexto, desde la Secretaría de la Función Pública estamos instrumentando las acciones necesarias para que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción contribuya, entre otras cosas, a prevenir y sancionar actos de corrupción y malas prácticas que, además de lesionar a las instituciones, limitan el ejercicio de los derechos de todas las personas. En ese sentido, el trabajo coordinado con la sociedad y las instituciones en un referente de corresponsabilidad social es fundamental para prevenir malas prácticas. Un ejemplo de ello son las acciones que la propia Secretaría de la Función Pública realiza, por ejemplo, con el Consejo Coordinador Empresarial en una estrategia de mejora regulatoria en trámites y servicios, a través de la cual las instituciones revisan de manera permanente la calidad de su normatividad, buscando disminuir la carga administrativa y el costo al ciudadano, cerrando espacios a la discrecionalidad al incorporar el uso de tecnologías de información y comunicación que hagan más eficiente la gestión institucional y permitan recuperar su confianza. Pero también estamos implementando con el propio Consejo Coordinador Empresarial una estrategia fundamental en materia de ética e integridad empresarial. Precisamente en aquellos temas, como se llamaba la doctora Morales, que tiene que ver con la responsabilidad moral de las empresas en México, sobre todo a través de las contrataciones públicas. Estamos implementando una estrategia muy agresiva y de gran impacto para llevar el tema de la ética y la integridad a todas las empresas, con el objetivo de que no quede duda de que aquellas que hagan contratación pública con el gobierno tengan solvencia moral en términos de lo que establece la ley. Como todos sabemos, la falta de respeto a los derechos humanos y las malas prácticas contribuyen a la generación de problemas como la impunidad, la corrupción y la falta de oportunidades, entre otros. Para acceder a una vida digna y a un eficaz servicio público, de ahí que la prevención de violaciones a derechos humanos y la realización de buenas prácticas sea el binomio correcto para fortalecer la cultura de la legalidad, pero una cultura de la legalidad en el servicio público fundamentada en la ética y en la integridad. Retos y perspectivas. Minuto 11. Finalmente, un aspecto que tiene que ver con la proyección de los derechos humanos es el fortalecimiento de la cultura de la legalidad y de la ética e integridad pública.
Miren ustedes, un gobierno apegado a la ley genera un adecuado espacio de actuación y desarrollo de la sociedad que equilibre la relación política entre los gobernantes y los gobernados. Como lo señaló la maestra Arely Gómez González ante el Senado de la República el 27 de octubre de 2016, al protestar el cargo como secretaria de la Función Pública, este es un tema que no solo por mandato constitucional, sino por convicción personal, es necesario refrendar. Existen proyectos gubernamentales que ponen a prueba la capacidad de las instituciones. La Secretaría de la Función Pública, para poder consolidarse como pilar del Sistema Nacional Anticorrupción, requiere, y así lo estableció en su plan de trabajo, fortalecer la confianza de la sociedad mexicana en sus instituciones de gobierno, mediante un combate frontal contra la corrupción y el impulso de buenas prácticas. En este contexto, es importante construir una cultura de la legalidad sobre la base de un gobierno moderno, abierto, pero sobre todo, amigas y amigos, de un gobierno íntegro y ético que atienda las necesidades y demandas ciudadanas e impulse el bienestar social, actuando siempre en el marco de la legalidad y fundado en una sola ética pública, el que todas las personas nos comprometamos a cumplir la ley y que nadie esté por encima de la misma. Por ello, debemos concentrarnos en un sistema nacional anticorrupción que responda al presente que vivimos en México y que con una mirada en el pasado, pero siempre viendo hacia el futuro, aporte a la construcción de un verdadero Estado de Derecho. Como lo diría Antonio Machado, poeta sevillano de la generación del 98, en política solo triunfa quien pone la vela donde sople el aire, jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela. Esperemos, amigas y amigos, tener éxito esperando a que el viento sople hacia acá. El gobierno de la República ha puesto la vela en el rumbo adecuado y avanza en construir un servicio público que sea eficiente, comprometido y accesible, que ofrezca resultados, que mida y compare constantemente su desempeño y sus impactos, que se reinvente y que ofrezca un rostro cálido y amable a los ciudadanos. Y por supuesto, que sea ético y que cuente con los mejores hombres, las mejores mujeres para operar los procesos institucionales. El derecho a una buena administración pública es un derecho de todas. Muchas gracias.